Bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Y vamos a hablar de las damas. Definitivamente un proceso fisiológico, un cambio hormonal estrictamente, repito, fisiológico, natural, y que todas las mujeres en algún momento de su vida van a pasar por ello. Y vamos a hablar de la menopausia y su relación con el control de peso. Es cierto que todas las mujeres cuando caen en este estado suben de peso, bajan de peso. ¿Cómo están los niveles de ansiedad en el momento de comer? Vamos a hablar y dilucidar algo de este maravilloso tema, y para eso me acompaña la doctora Carmen Mantinelli. Mantellini, la doctora Carmen Mantellini, médico ginecólogo, para hablar de este maravilloso tema. Bienvenida a la Tisana y bienvenida a Alimentación y Bienestar. Gracias, como siempre, Domingo. Bueno, definitivamente sí, se sabe que la caída de estrógenos está relacionada con un aumento de peso, y lo ves que incluso hay un aumento de la grasa visceral, donde básicamente vemos el peso, donde todas nos reímos y nos burlamos y que bueno, tengo un Pirelli, tengo un caucho que antes no tenía. Correcto. Y que me cuesta muchísimo perder. Y entonces definitivamente sí hay está relacionado. Hay una incidencia importante. Claro yo quiero sí. empezar primero que me digas qué es la menopausia. Muchísimas personas saben o conocen o piensan inclusive que el término fisiológico es el cese del periodo menstrual. Pero básicamente, ¿qué es? Es decir, ¿cómo podemos definirlo clínicamente y en qué edad suele aparecer? Y además hay un periodo refractario que es súper interesante desde el punto de vista metabólico y hormonal, que es la perimenopausia. Pero a ver, ¿qué es la menopausia y en qué edad teóricamente debería aparecer? Es una palabra compuesta de, digamos, a su vez de dos palabras. Meno, que significa menstruación, y pausia, que es la pausa. Okay. Y se define menopausia cuando ya han transcurrido 12 meses sin menstruación. Solo en ese momento ocurre la menopausia. Se dice que una paciente está en menopausia. 12 meses exactamente sin ver sangrado genital, menstrual. correctamente. Okay, perfecto. El periodo que rodea ese tiempo de 12 meses es la perimenopausia, como lo dice Peri, ¿no? Alrededor de la menopausia. La menopausia se considera normal en un periodo desde los 45 a los 55 años, con un promedio alrededor de los 50 a 51 años. Okay. Se habla de menopausia temprana cuando ocurre entre los 40 y los 45, y precoz cuando ocurre antes de los 40 años. Antes de los 40 años. A ver, mucho sabemos a lo mejor y hemos escuchado de otras personas y de mujeres sobre todo el tema de los síntomas. Es decir, las sensaciones de ahogo, de fatiga, de aumento de la temperatura corporal, los llamados sofocones. Es decir, ¿cómo podemos identificarlo? Más allá de esa irregularidad del ciclo menstrual, ¿cómo nuestras damas pueden identificarlo de una manera quizás un poco más precisa? Mira, el síntoma cardinal, por llamarlo así, es como lo nombrabas, los sofocones, el calorón. Es esa paciente que empieza a preguntar, ¿está haciendo calor o soy yo que estoy teniendo un calorón? Es la típica pregunta entre las amigas, incluso con los colegas en el trabajo, ¿no? ¿Realmente está haciendo calor o no? Y te ríes porque esa es la pregunta habitual, y es el síntoma que está presente en casi 8 de cada 10 mujeres que se van acercando a la menopausia. Nosotras podemos tener un periodo con calorones y luego desaparecen, porque ese periodo que se acerca a la menopausia, el ovario puede una vez trabajar, otra vez dejar de trabajar, y entonces el calorón aparece, desaparece, y como que no me queda claro si realmente hacía calor o estaba... Exactamente. Otro síntoma habitual pueden ser los cambios de ánimo, la alteración del sueño. Okay. Y no sabemos qué es primero, si la ansiedad y la irritabilidad, o la alteración del sueño, que me va a producir obviamente agotamiento, fatiga, irritabilidad. O sea, fíjate que eso me lleva a la siguiente pregunta, que es esa falta de carga estrogénica, y siendo los estrógenos quizás la barrera natural para los depósitos de grasa corporal, de allí que venga la incidencia del aumento de peso de manera prácticamente directa con el cese del periodo del ciclo menstrual. Pero también, fíjate que tú acabas de mencionar, entre toda esa sintomatología o esas sensaciones, el tema de la temperatura, el tema de la ansiedad, de la irritabilidad, de la falta de sueño, que definitivamente pueden transgredir en ese hábito alimentario. Totalmente. ¿Por qué subimos de peso? ¿Por qué suben de peso las mujeres? ¿Por la carga estrogénica o por todas las anteriores? Y esa es una pregunta increíble. Sabemos que además todos estos síntomas tienen que ver con un cerebro que está sufriendo por la caída de estrógenos. Correcto. Básicamente estradiol, que es ese estrógeno que le da esa protección a la mujer. Es una protección no solo del sueño, es una protección también metabólica, porque nos ayuda a no aumentar de peso, nos ayuda a mantener en control la grasa visceral. Correcto. Y sabemos que incluso tiene un factor preventivo en enfermedades cardiovasculares, porque sabemos que la mujer antes de la menopausia
rara vez sufre de un infarto, rara vez sufre de hipertensión, a diferencia del hombre que por el contrario sí sufre de hipertensión e infarto, incluso en edades más tempranas. Significa que es algo que debemos probablemente notar, tratar de manejarlo, y a mí me parece que el periodo más importante es la perimenopausia, porque es esa fase latente de inestabilidad metabólica y hormonal donde la diferenciación de peso tú puedes manejarla más rápidamente. Así ¿Existe es. una alimentación ideal? ¿Existe una indicación de vitaminas y minerales que nosotros o que ustedes, los ginecólogos, le hagan a sus pacientes durante este periodo? Definitivamente sí, hablamos de la ventana de oportunidad y como bien mencionabas, ese periodo de transición es el periodo más sensible donde indicamos estradiol en el caso de la paciente que así lo permita, porque recuerden que todo tratamiento de medicina, incluso en nutrición, debe Sí. haber una información y un consentimiento, ¿no? Yo consiento y entiendo cuáles son mis beneficios para recibir la terapia hormonal. Y entonces en esa ventana de oportunidad, Domingo, pues vamos a lograr los mejores cambios. Ok. Tú bien mencionabas de que la alteración en el sueño puede afectar también Tu mis regulación de hábitos apetito, alimenticios tu ansiedad totalmente. por comer. Y está relacionada las alteraciones del sueño con obesidad como Sí. factor de riesgo. Y viceversa, al final no sabemos nunca qué va primero el huevo o la gallina. Y definitivamente debemos hacer una intervención siempre de la mano del nutricionista. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese momento es que nos damos cuenta lo difícil que se nos hace perder peso. Entender incluso el alcohol, el papel del alcohol en las alteraciones del apetito, el papel del alcohol en ese aumento de peso y en mi riesgo para otras enfermedades. Sin duda. Entonces hay que realizar un acompañamiento médico de la mano de otros especialistas, como en este caso del nutricionista, y de otras especialidades en el caso que haga falta. ¿Qué tan importante, más allá de una alimentación equilibrada, quizás ponderada en razón de esas necesidades bioenergéticas individuales, donde intentas entender ese peso corporal de la paciente, pero además sus hábitos nutricionales y alimentarios? ¿Qué tan importante además es manejar su cuerpo, manejar el tema de crecimiento de su capacidad muscular, todo este tipo de Totalmente. cosas con la actividad física? ¿Se indica actividad física y hasta qué punto es importante? Mira, es una recomendación para todos los que nos estén viendo en este momento. He sabido que con el aumento de la edad también perdemos músculo si no hacemos Sin nada duda. para detenerlo. Y más en la menopausia, ¿por qué? Porque la pérdida de estrógeno en aquella mujer que no desea terapia hormonal va a condicionar también una pérdida de masa muscular, una pérdida de densidad mineral en sus huesos. Y el ejercicio nos va a ayudar entonces a detener esa pérdida de masa muscular. Atenuar esa situación. Y qué mejor que esa tracción, que esa resistencia muscular como estímulo para que el hueso se mantenga saludable. Y eso se lo trato de transmitir a mi paciente. No es ir a caminar solamente. Debe acompañarse de ejercicios de resistencia y sin una alimentación que acompañe este requerimiento, probablemente el objetivo no se alcance adecuadamente. Fíjate que sabemos que es un proceso fisiológico, que es un proceso natural, bien lo explicaste en qué grupos etarios ocurre o aparece. ¿Existen alternativas y tratamientos a hacerte más sobrellevadero esta situación? Es decir, hay formas de manejarlo médicamente para que el tema de los sofocos disminuya, para que Claro. podamos regular el sueño, para que todas estas sensaciones incómodas, que sabemos que son transitorias, pero estrictamente necesarias, pues puedan ser más sobrellevaderas. Claro, además que es transitoria en algunas, no en todas, y 2 de cada 10 mujeres va a tener síntomas que definitivamente van a afectar su calidad de vida, que no le van a permitir concentrarse, continuar con sus actividades, dormir. Y entonces es una paciente que no puede continuar a hacer la vida en la que estaba acostumbrada. Contamos con terapia hormonal de reemplazo, que es el estradiol, que es la misma hormona que deja de producir el ovario. La progesterona, que en algunas pacientes aún no teniendo útero, tiene también una ventana de beneficio. E incluso ya las sociedades internacionales recomiendan a aquella paciente donde se identifica que le hace falta. Y en esa paciente que tuvo una menopausia precoz, que te mencionaba esa paciente que entra en menopausia a los 40 años, o esa paciente que por alguna razón médica tiene que sufrir remoción de sus ovarios, en esa paciente está identificado el beneficio de la testosterona en la terapia hormonal. Excelente. Carmen, tus recomendaciones finales y tus redes sociales para todos quienes te ven en casa y que por supuesto quieran acudir no solamente a tus atenciones, sino a tus cuidados y tus consejos a través de las redes sociales. Claro que sí, yo estoy en Twitter y en X como @DRA Mantelini con doble L. Mi recomendación final para todas es que la menopausia no es una sentencia, tú puedes acompañar y mantener una vida saludable con acompañamiento médico. Yo creo que debes consultar. Extraordinario tema que estoy seguro que tendríamos toda la mañana para dilucidar porque sé que quedaron muchísimas dudas, pero allí tienen las redes sociales de la doctora. Recuerde que aquí puede seguirme por @domingoporras en Instagram. De allí los va a llevar al resto de las redes sociales para seguir compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.